Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Em, Esta presentación se titula Aspectos morfológicos y no morfología, como me hubiera gustado. Eh, Porque esto lo van a ver en su segundo curso más a detalle. Em, sí, porque van a verlo con semántica y lexicología. Va a quedar mucho más claro. Es un curso, pues bueno, a mi parecer es bueno. Prepárense porque no hay guía GEA. Y yo les pasé un texto que se titula La formación de palabras en el español de Manuel Alvar. Una de sus compañeras me comentaba que está incompleto, me falta creo que casi la mitad del libro. Bueno, me daría la tarea de escanearle lo que resta. Ese libro es difícil de conseguir, pero está en algunas bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Central. Bien. A continuación tiene la foto de un elefante. Para muchos puede ser un animal que puede ser muy simple, muy X, o que no sea su favorito dentro del reino animal. Casi siempre cuando pregunto cuál es tu animal favorito dicen el delfín, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de los delfines, pero creo que es porque no sabemos cómo funcionan otros animales y tal es el caso del elefante. Bien, si yo les dijera, apunten rápidamente 5 características que les disgusta de este animal, ustedes podrían decirme, bueno, lo que me disgusta, ya saqué mi pizarrón, es que es arrugado. Ay, no, espérenme. Arrugado. Es orejón. ¿Qué más? Es grande, es gordo. Ándale. Tiene patas grandes. ¿Qué más? Ojos pequeños. Y es narizón. Esas podrían ser características que a lo mejor nos disgustan de ese animal. Bien, cuando conocemos algo y cuando dejamos de ignorar cómo funcionan las cosas, nos apasionamos y nos gustan. Esto sucede con cualquier disciplina, biología, matemáticas, personas, con todo lo que ustedes gustan. Ustedes pueden decir, bueno, no me gusta porque es arrugado. Las arrugas para él son muy importantes porque guardan humedad. Los elefantes caminan miles de kilómetros para encontrar un oasis. Y una vez que lo encuentran, se refrescan en el agua y con su larga trompa guardan de entre 1 a 8 litros en una pequeña bolsita que está entre la trompa y el hocico, guardan agua. Y cuando se ven en la necesidad de que pues no encuentran agua y que siguen caminando y que siguen caminando y no hay agua, hacen uso de esa pequeña reserva. Pero a veces pues el camino para llegar a otro oasis es larguísimo y algunos se mueren en ese camino, desgraciadamente. Con este asunto del calentamiento global, pues cada vez tienen menos recursos y menos agua. Su nariz les sirve para alcanzar los frutos que se encuentran o las hojas, las pocas hojas que a veces tienen los árboles allí
van olfateando que es comestible y que no, y con ella anudan las hojas y las arrancan para devorárselas. Tienen, ahorita no recuerdo el dato, pero sus muelas, creo que son el único animal que les van haciendo muelas nuevas conforme va creciendo. Es maravilloso el elefante, es orejón. Podría ser una característica negativa, pero en realidad esta especie se abanica con sus orejas y así se quita el calor que hay en el exterior. Lo refrescan sobre todo de su cabeza. Muchos se mueren por insolación. Es gordo. Bueno, esto tiene que ver con las grandes cantidades de, pues de nutrientes que almacenan y además todo lo que tienen que soportar y caminar. Sus patas están dotadas de unos sensores que les permiten detectar vibraciones en la tierra y huir. De hecho, se dice que cuando sucedió el tsunami, las personas que se salvaron, muchas de ellas iban en elefantes, porque sus patas sintieron las vibraciones del piso y se echaron a correr rapidísimo, ¿no? Y sus ojos pequeños, pues, tienen unas largas pestañas que es que me quedo pensando en qué bonitos son los elefantes. Sus ojos pequeños, no dejan que entren sus pestañas pequeñas partículas de polvo, ni espinas, ni nada, que por cierto ellos comen hasta espinas. Como ustedes saben, el elefante ha sido cazado durante años por su marfil y pues no sé si ahorita está en peligro de extinción, pero lo que sí sé es que muchas de estas especies ya no crecen con estos cuernos, que en realidad son sus colmillos, son parte de su dentadura, que les ayuda a maniobrar y todo. Bueno, no es maniobra, ¿no? Bueno, les ayuda a conducirse en ese ambiente agreste y, y así poder alimentarse. Pero muchas de las crías ya no nacen con esos eh, dientes de marfil. ¿Por qué? Porque han sido cazados. Entonces a veces cuando se los van quitando, pasan años y entonces las crías ya quedan sin esa particularidad. La Universidad de Sussex en Reino Unido, además de todas estas características maravillosas del elefante, encontró que los elefantes tienen una excelente memoria. Y la tribu, creo que esto es en Kenia, sí, en Kenia, y hay dos tribus que viven muy cerca de los elefantes. La tribu Kamba es una tribu que se dedica a la agricultura, es un pueblo pacífico y los elefantes saben que cuando está la tribu Kamba no hay peligro para ellos. Sin embargo, hay otra tribu que es la Masái, que esta tribu tiene una pugna con los elefantes porque los elefantes se comen los recursos y se pelean por ellos. Los Masái son una tribu nómada, entonces generalmente se agarran del chongo eh, por los recursos disponibles. Los investigadores detectaron que los elefantes logran aguzar su oído y distinguir las voces entre un pueblo Kamba y un Masái. Cuando se trata de mujeres Masái, saben que no hay peligro y no se retiran de la zona. Pero cuando se trata de hombres Masái, huyen y corren a grandes velocidades porque significa peligro.
Se dice que quienes llevan a la manada son por lo general las matriarcas elefantas, que les enseñan cuáles son los caminos peligrosos y cuáles no. Además, les enseña a distinguir cuándo deben de huir y cuándo no. Entonces, esta especie es maravillosa. Este estudio es de 2014 y pueden encontrarlo en la red. Bien, continuamos con la presentación. Bueno, ¿por qué les traje este ejemplo del elefante? Pues porque para mí la lengua española es como ese elefante. O sea, a primera vista podemos ver que tiene muchos funcionamientos, que no la comprendemos, que es un gran conglomerado, pero si les ponemos toda esa serie de prejuicios que tenía en el pizarrón, no nos deja entender cómo funciona y cómo nos maravilla. Ahorita Concepción Company sacó un artículo que está en la red, salió apenas el 6 de diciembre, donde dice que pues la lengua es como es, ¿no? Y que eso de los usos de la arroba y de la X, pues no hay inclusividad, que eso pues es impronunciable, ¿no? Más o menos es lo que ella aborda. Si quieren, léanlo. Lo publicó Crónica. Y en efecto, o sea, la lengua es como es. Y no podemos añadirle atributos porque entonces no nos dejaría comprenderla. Uno de los grandes problemas es que los sociólogos, o no sé si son los sociólogos, pero digo, porque yo no me he metido en esos asuntos, entonces ¿para qué hablo, no? Mejor no hablar a lo menso. Bueno, lo que he visto es que algunas personas dicen que el español es muy machista y que no es inclusivo. Y pues el español simplemente guarda voces patrimoniales que heredó del latín. Y una gran cantidad de esas voces las seguimos utilizando actualmente. Tenemos un pasado ancestral. Entonces, querer cambiar una estructura que ya está conformada, o sea, que sí evoluciona y que sí cambia, y estoy de acuerdo, pero también no podemos cambiarla toda. O sea, yo de verdad no comprendo qué necesidad tenemos de decir compañeros y compañeras, ¿no? Si compañeros ya incluye a las compañeras. En fin, pero estos aspectos los toca la morfología. Curiosamente, la morfología, déjenme salto acá, proviene del término griego morfo, forma. Aquí miren, aquí tengo una morfo, forma, y logía, tratado, ciencia. Y su objeto de estudio es el morfo, que es la unidad mínima con significado. Este término de morfología también se aplica a las especies, sin embargo, la lingüística lo adoptó. Bien, voy a regresarme acá. Aquí está, dice. Junto al léxico patrimonial de la lengua, en nuestro caso el heredado del latín, hay palabras que no existen desde siempre. Unas son totalmente nuevas en el idioma, otras se han formado a partir de elementos ya existentes. Para el español, las palabras heredadas representan un 23% del vocabulario, los préstamos un 41% y las creadas un 35%. Sin embargo, la frecuencia de uso es muy distinta, ya que representan 81% las heredadas, 10% los préstamos y las creadas un 8% respectivamente, lo cual demuestra que si bien el léxico heredado no es mayoritario, se emplea muchísimo más por su carácter patrimonial. Es lo que les mencionaba anteriormente.
En las redes tenía una discusión con algunas personas al respecto y yo trataba de explicarles que si, por ejemplo, nos hacemos una cirugía en la nariz, no vamos a esperar que nuestros hijos salgan con la misma nariz que me modifiqué, o sea, que salgan con la misma modificación, ¿no? Quizás con el paso de los años, nuestro cuerpo, no sé si se diga así, de hecho voy a preguntarle a una amiga que es bióloga, pero como en el caso de los elefantes que les arrancaron tanto tiempo los colmillos que ahora nacen sin colmillos, quizás esas modificaciones con el tiempo, tal vez en 100 años, en 50 años, sí logren hacerse visibles en otro ser, pero no de inmediato. ¿Por qué? Porque el cuerpo, quieran o no, guarda historia. Bien, estas ya les habíamos visto, un tipo de creación de palabras es la onomatopéyica. Y y algo pues interesante es por algo interesante. Podemos ver realmente esta aplicación en los animales. Por ejemplo, las vacas, las vacas mugen, hacen mu y mugen, ¿no? Los lobos aúllan, los patos graznan, los pollos pían, los niños berrean cuando hacen berrinche, los gatos maullan y los elefantes barritan. Oh, que la canción. Me odia. Bueno, otra forma es la revitalización de términos. A veces eh, las palabras caen en desuso o inventamos unas que vuelven a utilizarse o inventamos unas que empiezan a usarse muchísimo. Una de ellas, por ejemplo, es evolución. Antes de Darwin no existía un término como tal y ahora evolución lo ocupamos para todo. O sea, realmente es una palabra que está inserta ya en nuestro vocabulario. La ocupamos muchísimo. Bizarro ponía este ejemplo en alguna otra presentación. Antes quería decir valiente y ahora quiere decir raro o extraño. Allí hubo un desplazamiento semántico o una revitalización del término y ahora pues ya se ocupa. Azafata, ejemplo está en el libro de Alvar y antes era la criada de la reina y ahora es la mujer que atiende a los pasajeros en un avión. Otro ejemplo podría ser el de zorra, que antes zorra, en la época de mis abuelos, te decían zorra y significaba que eras muy inteligente, muy lista, y ahora zorra quiere decir que eres una mujer fácil, que yo no sé por qué tomó esa connotación, pero así la ocupamos ahora los hablantes. Como ustedes han visto, hay diferentes términos para denominar los términos, o sea, está base léxica, está lexema, está plerema, sí, plerema, está, ¿qué otro? Raíz. Déjenme los apunto, si no se me olvidan.
Esta va a seleccionar. Esta, ¿por qué? No, bueno. A ver. Esta base léxica. Lexema. Esta raíz. Plerema. Eso lo usan en semántica mucho. Bueno. Y morfema, ¿no? Que hay de varios tipos que ahorita los vamos a ver. Algunos de sus profesores van a preferir base léxica sobre todos. No sé, algunos profesores prefieren este término. Este es el que yo he visto que más se usa en los libros, el lexema. Y estos definitivamente pues ya pasaron de moda. El plerema se extendió, el plerema y el semema, que es el morfema, se extendió por toda Europa y lo utilizaban mucho en, creo que siglo XVIII, XIX, por allí. Y André Martinet denominó al morfema como monema y lo dividió en dos tipos. Para él el morfema era tanto la parte invariable como la invariable, y lo dividió en dos tipos, el independiente y el dependiente. El independiente es este, es la base léxica, el lexema, la parte invariable, y la dependiente es lo que nosotros conocemos como morfema. Ajá. Oh, que la canción. Y habían unos, bueno, en los independientes habían unos que son totalmente libres, que son las conjunciones y en qué, preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, bueno, adverbios, hoy, ayer, apenas, no, nunca, los determinantes, el, al, los, las, ¿no? Los nominales que coinciden con el lexema o palabras primitivas, flor, pan, luz, sal, reloj, mar, piedra, ¿no? Los independientes, o sea, estos son totalmente libres que funcionan así solitos, que forman parte de los independientes. Pero son libres porque funcionan solitos. O sea, sin un compañero, son felices. Y los independientes son felices solos, pero también si tienen un compañero no les disgusta, ¿eh? Espero haya quedado clara la analogía. Quizás esto no es tan evidente porque ya no hablamos griego, pero si tenemos biblio, que quiere decir libro, y teca, caja, y juntos funcionaban independientemente, o sea, solos, pero juntos forman una nueva palabra que es biblioteca, que es el lugar donde se guardan los libros. Y tenemos bibliotecario, persona que realiza una actividad, persona que cuida y preserva los libros dentro de una biblioteca, bibliografía, tenemos biblio y grafé, escritura, listado de libros relacionados con una materia, se citan al final de un escrito, bibliófilo, amante o aficionado a los libros, ¿no? Tenemos sofía, que es sabiduría, y filos, amor, y filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, independientes, los independientes funcionan por sí solos como lexemas, pero juntos hacen una nueva palabra. Es que estoy pensando en alguna palabra, por ejemplo, sacacorchos, pero allí sí sufren variaciones, o sea, no son lexemas puros como en este caso.
Les digo, eso se ve más en el griego. Los dependientes son los que nosotros denominamos como morfemas, la parte invariable, la parte variable de la palabra, la parte variable de la palabra. Y a estos se les denomina como afijos, a este grupo. Afijo. Bueno, acá está arriba. Afijos. Y son 3: prefijos, sufijos e interfijos. Los prefijos que se anteponen al lexema como subsuelo, los sufijos que se agregan al final del lexema como cabezón, o sea, on no puede funcionar solito como un independiente o como un libre. Necesita forzosamente de su lexema para tener un significado. Interfijos. Se enlazan al sufijo con la raíz y ayudan a distinguir una palabra de otra. Por ejemplo, altero, que para nosotros aquí en español de México significa montón, y altanero, este interfijo, persona que se cree superior a otros. Esta N cambia totalmente el significado y evitan la formación de hiatos. Panadero, para que no se junten esta A con esta E, panaero, se mete un interfijo que es la D. Los morfemas flexivos marcan relaciones gramaticales dentro de una oración, el género, el número para adjetivos y sustantivos, mientras que para el verbo, los accidentes gramaticales, persona, tiempo, modo, aspecto, número. Les dije que íbamos a ver el aspecto, porque creo que les faltaba en sus textos, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a poner unos sencillos. Ay. Vamos a poner compraba. Y compré. ¿Dónde está el lexema? Aquí, ¿no? Este es nuestro lexema. Y de aquí para acá es nuestro morfema flexivo. Mismo caso, lexema. Y este morfema flexivo. Ahora, nos pide que busquemos la persona. Aquí puede ser yo compraba, él compraba, ella compraba, nada más. Y aquí la única que cabe es yo, aquí en compré. Entonces, nuestra persona sería la primera del singular o la tercera del singular. Y aquí sí la primera del singular. Esa sería la persona. Entonces tenemos primera o tercera persona del singular. Y aquí la primera del singular. Esa es la persona. El tiempo, pues es copretérito. Copretérito. Y esta es pretérito. Pretérito. Ajá.
el tiempo. El modo, las dos son del indicativo. No es ni un subjuntivo ni un imperativo. Es del indicativo y este también es del indicativo. El aspecto, el verbo tiene dos aspectos, el perfectivo y el imperfectivo. Imperfectivo. Ya me la estaba comiendo. Bueno, el perfectivo se desarrolla en un punto en el tiempo y termina. Y este se desarrolla durante un periodo de tiempo. Entonces, los perfectivos son para acciones ya terminadas, que no tienen una continuidad o esa sensación de continuidad. Y los imperfectivos sí tienen esa sensación de continuidad temporal. Entonces, compraba sería perfectivo o imperfectivo. En un periodo de tiempo, en ese copretérito, sí tenía esa sensación de continuidad. Entonces, compraba es o sea, el aspecto de compraba es imperfectivo. Y el de compré es perfectivo, porque esa acción duró un momento en el tiempo, no tuvo una continuidad. Ajá. Y el número, ambos son singulares. Singulares, ándale pues. Singulares. Ya está. Bien. Ahora para adjetivos, pues creo que queda claro, ¿no? Podemos tener bueno, buenas, bueno, bueno, buenos. Por ejemplo. Entonces aquí pues tenemos un masculino singular, aquí tenemos un femenino plural y aquí tenemos... Toda esta información nos lo da este morfema flexivo. Ay, perdónenme, aquí ese nada más es hasta este O. Esa O es un morfema flexivo masculino singular. Este as es un morfema flexivo femenino plural y este os es un morfema flexivo masculino plural. Ese es en adjetivos y en sustantivos pues aplica casi la misma, solo que por ejemplo tenemos actor y actrices, que algunas palabras tienen variaciones. Entonces aquí sabemos que es un femenino plural y aquí es un masculino singular. El morfema cero. El morfema cero aparece cuando el artículo o un numeral nos va a indicar si es femenino, masculino o si es singular o plural. Porque esa S de ese atlas no nos indica un plural, ni tampoco crisis es un plural, ni tampoco en compás esta S nos indica plural. Y el león pues no aparece ningún... o sea, no aparece un morfema flexivo. Entonces, cuando no aparecen, pues le ponemos que es morfema cero. Pero veamos atlas, atlas. Atlas. Ay,
Atlas. Esta S no es de plural. Esa S pues viene de la forma de la palabra. O sea, así es esa palabra. Entonces, cuando se presenta palabra como Atlas, se dice que tiene un morfema 0. En tenis, por ejemplo, no decimos, pásame mi tenis, ¿no? O sea, sabemos que es 1 por el pásame. Pásame mi tenis. Pero no decimos, pásame mi tenis para saber si es 1. Entonces tenemos una crisis, dos crisis, el compás o los compases, allí se da por el artículo o por los numerales. Entonces, siempre cuando aparezcan palabras así, les ponemos que pues estos son morfema 0, morfema 0, morfema 0. O sea que no aparecen morfemas flexivos y pues no podemos dar información. Aquí sí podemos dar información de que es masculino, ¿no? Pero es masculino singular. Pero en un análisis propiamente, pues a veces dicen, pues a ver, analiza esta palabra y pues dices, bueno, ¿tengo que analizarlo todo? Sí. Entonces ponemos, pues no hay morfemas, entonces pues se queda así. O las conjunciones, ¿no? Pues no hay morfemas, entonces bye. O sea, ese morfema está vacío, no hay. No presenta. El alomorfo. Los verbos, como ustedes saben, en español tenemos verbos regulares e irregulares. Entonces los alomorfos se presentan en estas formas. Por ejemplo, de llover tenemos lluvia, lluvioso, y cambia esa yo. Ajá. O caer, el del verbo, tenemos caí y caigo. Entonces, cuando estas variaciones hay en esta palabra, estos cambios se dice que tiene un alomorfo. La prefijación. Bueno, antes de entrar a la prefijación, tengo algo que decirles, algo muy importante. Es que, como ustedes saben, hay palabras derivativas como libro. Que la canción. Como libro. Entonces tenemos libro. Bueno, vamos a dejar el eczema. Tenemos libro, librote, librería, librito, libreta. Ajá. Todos estos serían los morfemas y el eczema. Entonces, cuando vamos sufijando una palabra que tienen la misma raíz, se dice que son derivados. Así como hay derivados de la leche, bueno, así también hay derivados de las palabras. Entonces, se dice también que estas juntas forman un campo semántico. Antes de que se me olvide, porque si no. Los derivados también pueden surgir de una palabra primitiva. Por ejemplo, piedra. Piedra, piedrita, piedrota, piedrecita, el interfijo, ajá, piedrero, y ya está. Entonces tenemos todos, esas son las palabras derivativas. Bien. Otra de las formas de, bueno, los hablantes tenemos muchas formas de formar palabras, valga la redundancia, y una de ellas es la prefijación.
Esto sucede sobre todo en lenguaje científico y técnico. Se unen dos raíces, dos latinismos o dos helenismos y y tenemos biología, ¿no? Bio y logía. Biovida y logía tratado. Y aquí funcionaría como nuestro prefijo. Cibercafé, prefijo, televisión, ciberespacio, fotográfico, bacteriología y termodinámica. Entonces aquí pues se unen, creo que todas son griegas, creo que sí, creo que menos ciberespacio, no sé si espacio es de, esa tengo dudas si es de griego. Bueno, y café, ¿no? Es así, ¿no? Entonces esas más, estas serían los prefijos. Entonces tenemos más latinismos y helenismos que se prestan como prefijos para dotar a nuestras palabras de un significado o a nuestros lexemas. Entonces se antepone un morfema o un prefijo al lexema. Se antepone un afijo al lexema. Bien, estas son algunas de las combinaciones que menciona Alvar. Tenemos una conjunción más un verbo, sí más querer, siquiera, una preposición, sí, ya me acordé por qué les puse esto, porque las conjunciones y las preposiciones vienen del latín vulgar y también actúan como prefijos. Entonces tenemos la conjunción más verbo, sí más querer, es siquiera, preposición más sustantivo nos da un sustantivo, sin más vergüenza, sin vergüenza, preposición más verbo nos da un verbo, ante más poner, anteponer, preposición más conjunción nos da una conjunción, por más que, por qué. Sufijación. La sufijación es la más productiva de todas. De aquí es donde se originan, pues, la gran parte de nuestras palabras, incluso los derivativos que veíamos. Entonces, forma verbos. Tenemos el verbo alegrar. Tenemos el sustantivo alegría. Tenemos el adjetivo alegre y tenemos el adverbio alegremente. Esos serían, los que están con rayitas serían los sufijos de esa palabra. Aquí esta E es un interfijo y el lexema es alegre. Alegre. Este es el lexema. Bueno, en sus cuadernos va a quedar más bonito porque yo sé que ustedes son muy bien hechicitos. La composición. La composición es cuando dos lexemas se juntan y forman un nuevo referente, como sacapuntas, como sacacorchos. Bien, y hay de 4 tipos: la sinapsia, la disyunción, la contraposición y la yuxtaposición.
La sinapsia es que son tantas cosas y se me olvidan, ¿no? No crean. Luego digo, ay, ¿qué les iba a decir? Casi siempre viene con una preposición de, o sea, trae un acompañante. Tenemos estrella de mar, lentes de contacto, patas de gallo, patas de araña. Todos esos de aparecen. Hoja de lata, que también dio hojalata, o sea, se desaparece ese de y queda soldada la palabra, bueno, no, es sueldada, sí, porque es un verbo irregular, se suelda algo, queda sueldada, ¿sí? Y queda como una yuxtaposición, ¿no? Entonces queda hojalata. Uh-huh. La disyunción se caracteriza porque tiene un... Espérenme, déjenme conmigo. La disyunción une dos elementos y uno especifica al otro. Entonces, guerra civil. Este es el elemento principal y este nos va a especificar qué tipo de guerra. Tinta china. Sí actúa como un adjetivo, pero ya están más que sueldados. Sí, es que es un verbo irregular. Entonces tenemos tinta, que sería el principal, y china, que especifica qué tipo de tinta. La contraposición se caracteriza porque tiene un guión y contrapone dos elementos. Por ejemplo, el Alvar da un ejemplo que es misil, ¿qué? Agua-tierra o tierra-agua, algo así, tierra-agua o tierra-aire, no me acuerdo. Y allí contrapone la tierra y el agua, sí, el agua. La tierra y el agua, o sea, contrapone dos elementos que son totalmente distintos. Y aquí tenemos, por ejemplo, español-aragonés, que contrapone esas dos entidades. Buque-tanque, o sea, un buque y un tanque son totalmente diferentes y casi siempre van acompañados de un guión. En la yuxtaposición ya se han sueldado los dos lexemas, las dos partículas a veces independientes, como por ejemplo bien querer. Las dos partículas se han juntado, son una unidad, están bien amalgamadas, bien enlazadas y entonces ya funcionan como una palabra y denominan a otro referente. Tenemos bien querer, telaraña y sacapuntas. Y por último tenemos la parasíntesis. La parasíntesis es cuando el lexema se sufija y prefija al mismo tiempo. ¿Quién sabe qué hice aquí? Vale. Hey, ahora no me obedece. Ahí está. Tenemos interminable.
Ay, no. Se nota que es festivo, ¿verdad? Interminable. Entonces tenemos el prefijo in, el sufijo able y el lexema termin. Lexema, prefijo y sufijo. Cuando la base léxica o el lexema se sufija y prefija al mismo tiempo, hablamos de una parasíntesis. Enamorar. En amor ar. Entonces tenemos sufijo, el lexema y el prefijo. Descabellado. Descabellado. Des es el prefijo, cabello es el lexema y ado es el sufijo. Eso está bien fácil, ¿no? Y aquí terminaría nuestra presentación. Les dejo recomendaciones. Nuestra Biblia, el primer libro, el de Álvarez Guerra. Ahora sí no se me olvidaron las cursivas, todo está perfectísimo. Ese libro es muy bueno porque les digo, o sea, prometo pasarles la copia porque él hace un análisis de todas las palabras y dice, mira, aquí se unió un verbo con una preposición como veíamos en la prefijación. Entonces vas viendo todas las palabras que se pueden unir, tanto prefijos como adverbios, como conjunciones, preposiciones, y van formando nuevas palabras. Ese libro es muy bonito, entonces sí prometo enviarles lo que resta de ese libro. Y el de Amalia Jiménez, bueno, esta es una compilación y allí, pues más que nada es para tener bases teóricas, al igual que el de abajo, Introducción a los Estudios Lingüísticos. Ese libro es muy amigable porque además trae ejercicios. Y el de Soledad Varela, que es un poco más difícil, es un libro complicadito, sinceramente, porque usa mucha terminología, pero tiene buenos ejemplos. Entonces, este tema es el que yo quería darles desde hace tiempo para que hicieran sus tareas, pero pues ni modo, tuve que enviarles unos de Educatina. Bueno, que les funcionó, ¿no? Por cierto. Bien, creo que no me faltó nada. Bueno, con respecto al el morfema cero, aquí tengo una definición, dice, es la ausencia de significado fónico para expresar un significado de una forma significante. Pero les digo, es una definición totalmente difícil. Bueno, a veces a los morfemas se les llama gramemas también, eso debí decirles. Y creo que es todo. Bueno, ¿cómo, cómo sé dividir una palabra? Sí, vamos a ver eso. Bueno, olviden que es parasíntesis. Vamos a olvidar esto por ahora. ¿Qué les decía? Sí, ¿cómo dividir una palabra? Es difícil responder esa pregunta porque depende mucho del lingüista. Por ejemplo, tenemos zapatero. Tenemos
granjero y tenemos bombero y tenemos, bueno, así está bien. ¿Qué había puesto? Perrero, me acuerdo, en algún ejemplo, ¿no? En el que les di, en el grupo. Bueno, entonces tenemos ero. El sufijo ero, les mencionaba, es un sufijo que nos da oficio. Y algunas personas, algunos lingüistas, analizan la palabra así. Tenemos el lexema, hasta allí todos estamos de acuerdo que este es el lexema. Y luego me ponen el análisis así. Entonces, algunos lingüistas así los analizan, de verdad. Entonces este es el sufijo y este un morfema flexivo de masculino. Pero yo no estoy de acuerdo con esa división, porque el sufijo ero ya tiene un significado. Entonces, para mí, y esto se los paso, si alguna vez algún profesor les dice, pues denle esa explicación, o si lo quieren analizar también así, pues digo, o sea, todo lo que a ustedes analices, fundamentenlo siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos zapatero. Yo lo analizaría así. ¿Por qué lo analizaría así? Porque para mí el sufijo ero, les mencionaba, es oficio. Y si pongo era, zapatera, este sufijo cambia totalmente el significado de la raíz. Y no porque sea femenino, sino porque era tiene el significado de guardar en. Entonces, si decimos zapatera, es que guardamos allí en ese lugar zapatos. Si decimos lonchera, es que ese artilugio, ese artefacto sirve para guardar nuestro lunch. Si decimos lonchero, es la persona que trabaja en los lonches, ¿no? Por eso es que yo no hago esa división. Pero siempre que hagan un análisis morfológico, fundamenten por qué están haciendo esa división. Por ejemplo, dentista. Ista es especialista y dent viene de diente. Pero si yo hago este tipo de análisis con ista y no pongo ista completito, me pierde todo ese sentido de especialista en dientes. Si lo analizo como un morfema flexivo femenino. Eso es lo que yo les veo a algunos lingüistas, colegas, como un punto flaco en sus análisis, pero así lo analizan. Bueno, esta sería el final de mi perorata. Espero les haya quedado claro. Si no me escriben, les mando un gran abrazo. Busquen los libros, lean mucho, estudien mucho, tienen muchas vacaciones, así que pueden seguir estudiando. Cuídense, bye.